bienvenidos a esta sesión en el marco del Congreso de Eficiencia Energética. Hoy, 9 de junio de 2022, damos la bienvenida a todos ustedes para platicar durante esta casi una hora sobre un tema técnico que creo que es bastante relevante en la industria eléctrica de nuestro país. Ese tema es el Código de Red, que es una regulación que, si bien ya tiene sus años de haber sido expedida, pues no deja de causar preguntas, dudas, controversia e incluso algo un poquito más allá de la controversia, ¿no? Lo que estamos viendo el día de hoy. Mi nombre es Héctor Beltrán, soy ingeniero eléctrico y voy a tener el honor de poder moderar este panel, que yo creo que pues tenemos unos invitados de lujo, y yo pues explico brevemente cuál va a ser la mecánica de este panel. Cada uno de nuestros invitados va a tener un espacio de 8 a 10 minutos para poder hacer una exposición general sobre los principales puntos que ellos consideran deben ser discutidos sobre el tema del Código de Red. Posteriormente abriremos un espacio también para algunas preguntas. Yo tengo algunas preparadas, pero por supuesto también ustedes sientan la confianza de poder participar. Creo que en ese caso podríamos en algún momento privilegiar las observaciones que tenga la audiencia. Insisto, aprovechando que tenemos aquí a tres grandes exponentes de lo que es el tema del Código de Red, exponentes en el sentido que han participado incluso desde lo que fue su diseño, su actualización. Diría que los sufren en campo, los sufren desde distintas cachuchas, pero creo que podemos aprovechar precisamente este espacio. Quiero comenzar, estimada audiencia, presentando a la ingeniera Mónica Zamudio, por ya todos nosotros conocida. Ella es mercadóloga experta en el sector eléctrico, con estudios de ingeniería eléctrica por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y de Ingeniería Mecánica Eléctrica por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una especialización en el sector energético para México por parte del ITAM. Tiene más de 20 años de experiencia en energía en posiciones claves y en empresas tan importantes como Alstom, Areva, Schneider Electric, ABB, y ha dirigido empresas como Circutor para México y para todo el nivel de Centroamérica. Actualmente Mónica es líder de opinión al evaluar y promover planes estratégicos alrededor de conceptos tan importantes como el desarrollo sostenible y el uso eficiente de la energía. Además, creo que le da un giro especial porque pone también sobre la mesa cuál es el impacto económico y social de estos temas para regiones y para diversos sectores. Actualmente Mónica es consultora especializada y candidata para la maestría en economía por la Lund University en Suecia. Pues muchas gracias, Mónica, por estar el día de hoy con nosotros. No sé si quieras hacer tu exposición aquí o tenemos el stand. Perfecto. Hola, sí, se escucha, perfecto. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este panel, y es muy orgullosa de estar aquí con estos compañeros tan honorables y tan maravillosos en este tema. Y bueno, como ya mencionaban, voy a hablar un poco de manera general sobre el Código de Red, de un aspecto que tocamos al inicio, pero que ahora se ha tocado muy poco y es importante mantenerlo siempre sobre la mesa. El título de la ponencia es todas las incidencias en la economía y en los centros de carga que conlleva el Código de Red. ¿Por qué hablar de economía y eficiencia sobre un marco jurídico en el tema energético? Es importante recordar que las palabras de economía y energía son conceptos íntimamente ligados y que no se pueden tratar independientemente. ¿De dónde surge esto? Cuando empezamos a hablar sobre generación de energía, empezamos a hablar también de todas las consecuencias que trae esta generación. Y eso significa que tenemos que tener cuidado de todas las consecuencias o basuras o contaminaciones que trae esa generación. Y es así que empieza a hablarse de acuerdos globales. Todo el mundo empieza a poner mucha atención en ese sentido, y aquí les he visto algunos de los acuerdos. No sé si los alcanzan a ver desde aquí, veo distorsionado, pero lo voy a hacer como a mover. Ya. Creo que mejor acá.
Bueno, aquí hay algunos acuerdos. Puse el primero, es el de Estocolmo, que fue hace 50 años. Justo esta semana se estaba celebrando la conmemoración de esta fecha. Y miren, hace pocos días supe, un poco de falta de cultura general de mi parte, que desde finales del siglo XVIII se hablaba ya de calentamiento global. Es decir, pasó casi un siglo para que se hiciera la primera conferencia en recursos renovables. Eso es bastante grave y delicado para nosotros. Vienen varios acuerdos, muchos, solamente enumero algunos. El de Río, que habla sobre desarrollo sostenible por primera vez. Esto es una revolución, hablar de la parte social, la parte medioambiental, la parte económica. Y hay otros acuerdos que mencionó la COP26, y son acuerdos donde tenemos que cumplir todos los países, so pena de tener algunas penalizaciones, digamos, de parte financiera internacionalmente. Si sumamos a esto que el mundo está cambiando, no es necesario aquí ahondar en estos temas, pero estamos hablando de pandemia, estamos hablando de la crisis de Ucrania, y que todo esto nos conlleva, por ejemplo, precios a la alza, una inflación imbatible que nos está matando ahora. Con todo esto podemos hablar también de una desglobalización. Tenemos que empezar a pensar como industriales, como dueños de industria, en dónde vamos a hacer nuestras inversiones. Y pensar en una inversión a largo plazo puede ser bastante riesgoso, en una inversión a corto plazo, en dónde vamos a hacer esa inversión. La inversión que yo les invito a analizar aquí es todo lo que tiene que ver en desarrollo sostenible, y la razón es porque el Código de Red nos implica estar seguros o respaldados ante una obligatoriedad macroeconómica internacional, ante un rápido retorno de inversión, y si tenemos una expertise cercana podemos asegurar una inversión segura. Voy a seguir rápido, no sé, tengo problemas con el teléfono. Este funciona mejor, ok. Y bueno, ¿cómo aterrizamos esa eficiencia energética a través del Código de Red en inversiones a corto plazo? Tenemos un compromiso muy serio como país ante Naciones Unidas y ante un conglomerado de otros países, de generar el 35% de energía limpia para el 2024 y 43% para el 2030. Si vemos, ya estamos bastante atrasados. Es importante ver, por ejemplo, con el INEGI los números que tenemos ahí, y estamos muy atrás de estos números. Y estos compromisos no los podemos dejar de lado, porque no es una cuestión del gobierno, es una cuestión que nos va a afectar a todos si no se cumplen. ¿Cómo nos afectan estos acuerdos? Entonces, nos afecta en que van a incrementar aranceles, van a incrementar costos de materias primas, y tenemos que estar ahí muy atentos, porque esto nos va a afectar microeconómicamente al bolsillo de cada uno de nosotros, de los mexicanos. ¿Cómo aterriza el gobierno o cómo democratiza el gobierno este tipo de políticas en todos los mexicanos? Un ejemplo es el Código de Red, y es un apalancamiento real que nos funciona para una inversión clara y segura de proyectos en eficiencia energética. Vamos a ver ahora cuáles son las implicaciones, las afectaciones y los beneficios de un industrial frente al Código de Red. Entonces, he dividido en dos la pantalla. Al lado izquierdo pongo puntos muy generales, que son convertir en sostenibles las operaciones, aumento de productividad, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, estoy segura que mis compañeros lo van a tocar. La confiabilidad del sistema. Cuando hablamos de confiabilidad, el ejemplo que me gusta decir es: si somos constructores de un parque industrial y esperamos que vengan industrias a invertir o a comprar un terreno en nuestro parque industrial, queremos ofrecerles lo mejor y la mejor electricidad confiable para estas empresas. Si no la tenemos, el industrial o el inversor va a buscar a otro lado, y ahorita que estamos viendo tantas inversiones que se están viniendo de Asia, es un buen momento para mostrar y presumir que tenemos una confiabilidad en el sistema.
Ahora, otro punto importante es que cuando hablamos de código de red, México no es pionero en esto. Muchos países han estado en este sentido desde hace muchísimos años. Nosotros estamos muy tarde en este sistema. Y las ideas que traemos acá, o vaya más bien, la ventaja que tendríamos al entrar tarde es que podemos tomar ejemplo y experiencia de lo que ha pasado en otros países para aplicarlos aquí en México. Y es lo que esperamos. Otra ventaja de que una industria se meta en el código de red es disminuir huella de carbón, y no me gusta dejarlo así como muy poético, ¿no? Que quede de huella de carbón, ozono, sino aterrizarlo. Si somos industriales y queremos ampliar nuestra planta y necesitamos dinero, el hecho de acogernos al código de red nos va a dar espacio para entrar, chance para entrar a créditos tipo ESG o empresas de este tipo. Y por supuesto, para terminar, sigo yo con mi micrófono, está la maximización de utilidades, que bueno, aquí ya en las empresas donde he laborado me he dado cuenta de proyectos que han tenido retornos de inversión del 15 y hasta el 25%. Entonces es una inversión bastante buena y estamos hablando de 3 años, 4 años, o sea, es una inversión bastante segura. Y bueno, la maximización de utilidades no solo se da por los ahorros, sino por evitar penalizaciones, disminuir la cantidad de mantenimiento en equipos, y también una toma rápida de decisiones, porque vamos a poder tener todo en la información en el celular para poder tomar una decisión de si va a operar una línea de operativa o no. Y bueno, los retos, yo pongo 3 retos, sin embargo aquí vamos también a ver con mucho detalle los más retos. Primero, el tiempo. Todos deben saber que traemos desde 2016 esto del código de red, y el año pasado, a fin de año, hubo una reforma, no, sino una revisión. Entonces, los que ya estaban desde 2016 y no lo han hecho, pues están más que atrasados, ¿no? Los que ahora les aplica a partir de fin de año, y también ahora nos van a explicar quiénes son, tenemos 2 años para esta aplicación, y los que les aplica desde 2016 y tienen que también revisar porque hay cosas nuevas que tienen que volver a aplicar. Entonces un reto es el tiempo, otro es el expertise. Nos ha tocado, estoy segura que aquí mis compañeros les ha tocado que nos enfrentamos con directores de mantenimiento de ingeniería en las industrias que no saben de qué se trata código de red y piensan que están cumpliendo por una legislación antigua. Entonces el expertise es muy importante, y yo creo que la principal barrera es el económico. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto me va a costar? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones sobre el dinero? Pues acercarse a entidades, hay arrendamientos, hay financiamientos de muchos tipos. Ahorita hay muchas ventajas con los centros de financieros, acercarse con un experto. Y este último, y con esto cerraría mi postura, es acercarse a una red colaborativa empresarial. Esto significa asociaciones, significa estar en este evento como esta expo, cámaras. Entonces es importante levantar la mano y acercarnos con expertos. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy bien, ahora tenemos la participación del ingeniero José Luis García Urresti. El ingeniero García cuenta con 25 años de experiencia en el sector público en diferentes posiciones dentro de la Comisión Federal de Electricidad. El ingeniero pues tuvo un desempeño destacado como gerente nacional de normalización hasta antes de la reforma energética que comenzó en 2013. Y posteriormente a dichos cambios, el ingeniero trabajó como gerente nacional de proyectos y construcción en la empresa CFE Distribución. Entonces, bueno, creo que desde un punto de vista bastante técnico, el ingeniero José Luis comprende a gran profundidad lo que es los requerimientos del código de red, y yo puedo decir que también es uno de los pioneros para la implementación de granjas solares, para la electrificación de comunidades rurales en México.
Representó a la CFE en comités nacionales e internacionales de normalización, además de participar con la Secretaría de Energía y la Comisión Regular de Energía durante la implementación de la reforma energética. Actualmente el ingeniero José Luis es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es miembro del Consejo Directivo de SIGRE México y socio fundador y director general de la firma CIME Group, Servicios Integrales en Materia de Energía. Ingeniero, bienvenido. Sí, bueno, pues muchas gracias, Héctor, por la presentación. Siempre, si me permite, Héctor, te voy a hacer el reclamo de costumbre. Siempre que me presenta me deja muy comprometido con la audiencia. Espero no quedarme corto en lo que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, vamos a platicar un poco el tema de código de red, pero desde el punto de vista de la importancia que esto tiene para garantizar la eficiencia del sistema eléctrico nacional. Cada que platicamos este tema, a mí siempre me gusta arrancarlo con dos preguntas. La primera de ellas, ¿estoy obligado a cumplir con el código de red? Y la segunda, que es la que a mí se me hace más interesante, ¿verdaderamente necesitamos un código de red? Bueno, la primera, creo que no nos vamos a meter mucho en eso, es muy claro, es un precepto de ley, estamos obligados a cumplirlo, y el hecho de no hacerlo, pues por poner un ejemplo, los centros de carga estarán siempre susceptibles a una penalización, tal como define el artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, creo que eso es claro, no me voy a meter en eso. Creo que sí vale la pena abundar mucho en lo segundo. ¿Verdaderamente necesitamos un código de red? En mi opinión muy personal, técnicamente debemos decir que sí necesitamos un código de red. Necesitamos un orden, necesitamos una guía, necesitamos un documento desde el punto de vista regulatorio que nos obligue a todos los participantes y a todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional a cumplir. Pero algo muy importante, a través de un código de red, que a todos se nos exija lo mismo, ¿no? Porque si no tenemos un código de red, híjole, cuánto no hemos conocido y cuánto no hemos vivido durante tantos años antes de un código de red. Centros de carga que sí se conectaban en un país, en una parte del país con ciertas deficiencias, centros de carga de similares características en otra parte del país que no se conectaban por las mismas deficiencias. Entonces creo que tener un código de red de alguna manera contribuye y empuja a tener un orden, ¿no? Pero para irle poniendo tamaño y contexto al tema de por qué sí debemos cumplir con un código de red, pero sobre todo cumplir de la manera correcta, porque creo que ahí hay un área de oportunidad muy importante, ¿no? ¿Cuántos centros de carga, cuántos usuarios no hemos conocido que dicen al día de hoy, no, pues es que sí cumplo? Bueno, pues permíteme ver de qué manera estás cumpliendo, ¿no? Pues resulta que lo que estás haciendo no va por el camino correcto, o sea, no estás cumpliendo, esa es la realidad. Y para ello, pues obligadamente tenemos que referirnos ¿a qué? Al Sistema Eléctrico Nacional. Y para hablar del Sistema Eléctrico Nacional en nuestro país, pues tenemos que dar datos importantes, ¿verdad? Pues nuestro sistema hoy en día es un sistema que da servicio a un poco más de 126 millones de mexicanos, se ubica en 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Hoy en día hemos alcanzado una cobertura casi del 99% del servicio de energía eléctrica y actualmente es un sistema que atiende a más de 46 millones de clientes conectados a la red. Y en términos de infraestructura, en la Red Nacional de Transmisión al cierre del 2021, llegamos a casi 111,000 kilómetros de línea, ¿no? En niveles de tensión de 69 a 400,000 volts, pero hablar de casi 111,000 kilómetros de línea, creo que eso no es cosa menor, ¿no? Y en las redes generales de distribución, igual con corte al mismo periodo de diciembre del año pasado, cerramos con un poco más de 12,000 circuitos de media tensión en todo el país, ¿no? Lo que nos genera un universo de más de 540,000 kilómetros de línea en media tensión, más de 335,000 kilómetros de líneas en baja tensión, una capacidad instalada de casi 58,000 MVA en transformadores de distribución, lo que nos da más o menos un orden de 1.6 millones de transformadores instalados en la red, ¿no? O sea, yo cada que reviso estos números, o sea, digo, ¿cómo es que al día de hoy seguimos teniendo un sistema pues tan estable y tan confiable, ¿no? Operar y mantener esto, créanmelo, no es tema menor, ¿eh?
Y si a esto le agregamos la parte de la generación con cierre a diciembre del 2021, pues estamos llegando a un poco más de los 86,000 megawatts de capacidad instalada, ¿no? Esto contando la generación de la CFE, más todos los permisionarios que hoy en día existen. Todo esto que acabamos de platicar, en términos de infraestructura y en términos de características de desempeño, pues todo eso hoy en día está interconectado, ¿no? Y así está, convive a través de los 4 sistemas que tenemos en nuestro país, todo está interconectado, por supuesto a través de las topologías de los sistemas eléctricos de potencia, pero finalmente todo interconectado. Entonces, como que ya vamos entendiendo un poquito mejor el contexto, ¿no? De dónde estamos parados hoy en día, hacia dónde queremos transitar en los próximos años y por qué un código de red empieza a tener un nivel de importancia muy relevante en todo esto. Y si a todo esto que acabamos de platicar ahorita le agregamos que todavía tenemos que revisar en el PRODECEN cuántas nuevas centrales de generación vienen, para qué años, si nos ponemos a revisar cómo está el programa de ampliación y modernización de las redes generales de distribución y la red nacional de transmisión, pues todo lo que acabamos de ver hasta antes de esta lámina, pues todavía va a crecer más, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema eléctrico nacional es un sistema dinámico, crece permanentemente. ¿Sí? El PRODECEN nos da datos de crecimiento anuales a corto, mediano y largo plazo, pero en el día a día del sistema eléctrico nacional, el sistema está creciendo todos los días. Crecía en una nueva área, un nuevo poste, un nuevo transformador, un nuevo desarrollo, un nuevo fraccionamiento, un nuevo centro de carga, una nueva central. Es muy dinámico y está creciendo de manera muy importante. Y por si fuera poco, todo eso que acabamos de platicar, de ese sistema eléctrico nacional tan grande y tan robusto y tan complejo que tenemos en nuestro país, pues es un sistema que tiene que ir en selva, en montaña, en litorales, en desierto, en lugares de muy altas temperaturas, pero también en lugares de muy bajas temperaturas. Toda esa biodiversidad que tiene nuestro país, créanmelo, hace de México un país maravilloso, pero desafortunadamente para los sistemas eléctricos no es la mejor condición. No es la mejor condición. Y por si fuera poco, ¿no? Somos un país que estamos ubicados en una zona sísmica y de presencia de huracanes, ¿no? Todos los años, de mayo a noviembre, huracanes en el Golfo del Pacífico, no hay vuelta a hoja. Nos acaba de pegar hace una semana el primero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hemos llegado todavía al tema de empezar a entender por qué un código de red es importante. No hemos llegado a eso todavía, pero ya creo que nos queda muy claro que en México tenemos un sistema eléctrico muy complejo, que si no tiene una regulación que nos permita llevarlo en su crecimiento y en su desarrollo de una manera ordenada, lo vamos a condicionar a que en el corto tiempo sea un sistema débil y endeble. Y entonces ahora sí entramos a la columna vertebral, ¿no? Siempre que hablamos de un sistema eléctrico de potencia, pues hablamos de quien genera, de quien transmite, de quien distribuye, y hasta ahí llegamos, ¿no? Y luego, ¿qué decimos para el caso de México? Bueno, pues es que hay que hacer una planeación, ¿no? Para ver cómo va a crecer ese sistema, ¿no? De esa planeación que se desprende, pues lo que conocemos, de entre muchas cosas, el PRODECEN, ¿no? Y ese PRODECEN, ¿qué nos dice? Bueno, pues esas inversiones para obras nuevas, ¿cómo van a ser? ¿En qué año? ¿En qué nodo de la red? O si es inversión para modernización, pues en orden de lo mismo, ¿no? Y todo esto acompañado de ¿qué? Pues del responsable de garantizar la operación del sistema, ¿no? ¿De quién más? Pues del responsable de la transmisión, de la distribución y de un porcentaje muy importante de la generación, ¿no? ¿De quién más? Bueno, pues del responsable de la misión de las políticas públicas y por supuesto también de quién, pues del responsable de la emisión de la regulación para garantizar que todo lo que ya dijimos se cumpla de manera ordenada. Y todo esto que hemos platicado hasta ahorita tiene un objetivo, que toda la energía que se genera, indistintamente la tecnología con la que estemos generando, llegue en las mejores condiciones. ¿A dónde? A los puntos de consumo. Lo que hoy la ley define de manera muy puntual como centros de carga. Y entonces ahora tenemos una cadena de valor completa, ¿no? Generación, transmisión, distribución y centro de carga. Cada uno de ellos en el código de red
tiene muy bien identificado su ámbito de responsabilidad. Está muy bien definido qué tiene que cumplir cada uno de ellos. ¿Para qué? Para garantizar que lo que el código de red dice, eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, sustentabilidad, se cumpla. Y este foro, a mí se me hace un foro muy importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esa cadena de valor necesita ¿de quién? Pues de todos los que están aquí, ¿no? O sea, yo puedo tener un código de red, el mejor del mundo, el mejor, infalible, realizado por los másteres y por los expertos, lo mejor, la regulación más exigente del mundo. Pero si yo no tengo una fabricación de materiales y equipos que esté a la altura, no sirve, lo demás no sirve de nada, ¿eh? Si yo no tengo una cadena de distribución que me lleve en tiempo y forma lo que yo necesito para garantizar esa cadena de valor, pues tampoco me sirve de nada, ¿no? Y si yo tengo un instalador o un constructor que lo instala de manera eficiente, pues por muy bueno que esté el código de red, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces creo que este foro para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque reúne a esa cadena de valor, ¿no? Si bien es cierto, el código de red no habla puntualmente de la cadena de valor de fabricante, distribuidor, instalador, esa cadena de valor está íntimamente relacionada con el cumplimiento del código de red. Al final del día, el código de red, ¿en qué termina? En implementación, ¿no? ¿Implementación de qué? De equipos y materiales. Ahora, ¿cuántos equipos cumplen con las especificaciones? ¿Cuántos no cumplen? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿No lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿El costo es el apropiado del mercado? ¿No es el apropiado? Esto que estamos viendo aquí es un extracto. El código de red, en sus primeras páginas, habla de 9 premisas que definen los objetivos del código de red. Yo me permití hacer un extracto de las premisas de las 5 a la 8, porque creo que son las premisas que dan sentido a la cadena de valor que se reúne en este foro: fabricante, distribuidor, instalador. ¿Por qué? Porque esas premisas hablan de ¿qué? De la ampliación y la modernización de la infraestructura, hablan de la interconexión de nuevas centrales eléctricas, hablan de la conexión de nuevos centros de carga y hablan de todos los sistemas de información y comunicación que necesitamos para el intercambio de información con el SENACE, ¿no? ¿Y eso de dónde sale? Pues de la industria que ustedes tienen, ¿no? De sus fábricas, de sus distribuidores, de sus instaladores. Entonces creo que el código de red, pues hoy en día nos hace partícipes, y creo que todos, aunque el código de red como tal no lo señale, sí nos traslada un buen sentido de responsabilidad en el cumplimiento del código. Y bueno, pues ya nada más para concluir como reflexión, pues yo siempre he dicho que el código de red es como el éxito, ¿no? Pues una vez que se alcanza, pues hay que mantenerlo al paso del tiempo, ¿no? No solo es de un día, ¿no? Es de siempre. Pues yo les agradezco mucho y espero que estos datos hayan sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Luis. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos con nosotros al ingeniero Alejandro Reynoso. Alejandro pues también es un gran conocedor del tema del código de red. Creo que él pues en muchas facetas lo has tenido que enfrentar, lo has tenido que padecer e incluso pues, resolver temas bastante complejos sobre este documento. Alejandro es ingeniero mecánico electricista con maestría en administración con especialidad en finanzas. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector. Actualmente se dedica a actividades comerciales en la empresa de Irán, pero algo relevante, Alejandro fue miembro del primer comité consultivo de confiabilidad que creó la Comisión Reguladora de Energía, precisamente para la revisión y actualización del código de red. Alejandro también ha sido expositor en distintos foros sobre este tema y sobre los nuevos procedimientos establecidos en la ley de la industria eléctrica. Actualmente es director comercial en la empresa de Irán y responsable del equipo a cargo de estudios de cumplimiento del código de red, gestiones ante la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía en SENACE,
para procesos de centros de carga y centrales eléctricas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias por la invitación. Nos pusieron, yo creo que en la peor hora, ¿no? No sé, el que no está dormido porque no ha comido y el que sí comió por la misma razón. Entonces, quisiera primero para enfocar un poquito la plática, que me ayuden, aunque estén cansados, a levantar la mano para entender, y a lo mejor yo estoy mal, creo que la respuesta los voy a tener en el sentido que estoy pensando. De los que estamos sentados aquí, ¿cuántos somos asesores, contratistas, gente que esté empujando el tema de código de red? Ok, ¿y cuántos de aquí somos usuarios o centros de carga que están interesados en el cumplimiento? Bien poquitos, ¿verdad? Entonces, es normal porque el panel, el evento está enfocado a este sector, pero creo que es muy relevante para lo que vamos a platicar en este sentido. Ahorita hablábamos de por qué y para qué del código de red, y creo que la Expo Eléctrica se presta mucho a actualizarnos en los chismes, ¿no? Estamos ahí, tenemos amigos, competidores que son amigos también, andamos ahí de boot en boot platicando y sabemos lo que va pasando en el mercado. Y creo que nosotros como asesores, como expertos en el tema, tenemos una labor muy importante con el código de red, que es promocionar. Entonces, ahorita nos hicieron el favor de explicarnos el por qué y para qué del código de red de una manera, creo que muy, muy clara. Y yo vengo a hablarles ahora del tema, a lo mejor un poquito más aterrizado, y creo y soy convencido que el ser humano, de manera biológica, es egoísta por naturaleza. Por eso hay que crear políticas de gobierno, políticas energéticas que eviten el camino. Pero yo vengo a hablarles ahora de un tema egoísta. Oye, ¿qué pasa si hacemos el tema del código de red por beneficio propio, ¿no? Y en ese sentido quiero que nos llevemos la plática, porque muchos de ustedes nos han dicho, oye, es que mira, ahorita la gente pues no cree en las sanciones o no cree que esto se va a dar, que todos lo van a hacer. Ahora vamos a ser egoístas y vamos a ver cuáles son los beneficios de cuando nosotros implementamos un tema como código de red, de las acciones, y cuáles son los beneficios que estamos viendo. Entonces, nosotros tenemos ya, pues yo tengo 16, 17 años de experiencia en este mercado. Empezamos nosotros a vender proyectos de factor de potencia exclusivamente y en base a resultados, ¿no? Y todos mis amigos, cuando yo les platicaba, me decían, oye, pues esto pues se vende solo, ¿no? Todo el mundo te debe comprar, porque pues no hacen la inversión, tú pones la inversión. Decían, no, en realidad no es tan sencillo. Y nos tocaba hacer la evaluación de los proyectos, retornos de inversiones, etc. Y cuando hablábamos de proyectos de calidad de energía, si le quisiéramos poner una imagen, ¿qué se imaginan que le pudiéramos poner? O sea, ¿cómo le veían los financieros el proyecto de calidad de energía? Yo creo que lo veían así, ¿no? El patito pegado de los proyectos de inversión. Yo digo, no, ese no me lo traigas, o yo entiendo productividad de una máquina que me va a generar algo, ¿no? Entonces, pues era ese patito feo. Y para entender los beneficios, yo creo que nos tenemos que hacer o voltear un poquito para el pasado. Entonces, ¿cómo se implementaban antes los proyectos de calidad de energía? Pues con incentivos pues, que estaban mal puestos, ¿no? Como ejemplos tenemos el factor de potencia, que todos sabíamos cómo sacar el cargo, la bonificación en el recibo, pero una integración mensual y un objetivo del 90%. Teníamos especificaciones de conexión sin cumplir, por ahí está la CFL 4045, que muchas de las tablas de ahí las copiaron en el código de red, nadie sabía ni que existían, había sanciones que no se acataban. Entonces, ¿qué era lo que terminaba pasando? Pues nos decían, mira, vamos a buscar objetivos con que yo no tenga problemas, no me importa lo que le pase a la red, o sea, yo quiero mi factor de potencia unitario. O sabes qué, mira, yo con 90, ¿no? Yo era de los que, si me sacaba 7, ya lo demás era vanidad. Yo 90% de FP y con eso estoy bien. Entonces, esos objetivos parciales se lograban con aprobaciones que tenían o poco recurso o lo que sobraba. Oye, ¿sabes qué? Me van a quitar el dinero del presupuesto, etcétera, que eso es lo que les pasaba a sus clientes. Entonces te decían, mira, tengo esto, y buscábamos objetivos mínimos, parciales, no había beneficios adicionales. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Y por eso es una parte de lo que es el objetivo del código de red. Pues a lo mejor la planta tenía muy buen factor de potencia,
pero lo que hacía es que estaba entregando reactivos a la red. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una franjita roja de lo que nos pide ahora el código y cómo se comportaba, pero en el recibo tenía su bonificación al 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos? Efectos de grandes variaciones de tensión, teníamos distorsiones armónicas fuera de los rangos permitidos, resonancias, etcétera, ¿no? Entonces, te afectabas a ti y afectabas al vecino. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con el código de red? Pues, tenemos varios beneficios que ya los platicamos. Sin embargo, esos beneficios se van a ver en el mediano plazo. Conforme todos vayamos haciendo, y ahorita lo dijeron muy bien, todos los integrantes, no solamente centros de carga, todos los integrantes hagan su función, vamos a ver los beneficios. Pero hay beneficios individuales, que es de los que les quiero platicar, ¿no? Entonces, ahorita olvidémonos de los demás y pensemos qué es los beneficios que podemos llegar a tener. Y esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, todos los ingenieros eléctricos, sus clientes, pues estaban y sabían que había aumentos de productividad, que ahorita lo comentó Moni, había más confiabilidad, que también lo comentó Moni, pues, reducción de paros, aumentos de vida útil, reducción de mantenimientos preventivos correctivos, muchísimos beneficios técnicos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Bueno, los ingenieros que aumentábamos la productividad, eficiencia, confiabilidad, etc. ¿Sí? Pero ¿qué era lo que pasaba cuando iban con el financiero? Pues decían, mira, yo a Dios le creo, ¿verdad? Los demás, tráiganme datos. Y a la hora de querer sacar esos datos, era cómo lo demostramos, cómo lo mido, cómo lo cuantifico, cómo lo explico. Imagínate que sí pude hacer todo esto, ahora voy a explicarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se daban? Porque no hablábamos el mismo idioma, ¿sí? No lográbamos cuantificar los beneficios y no eran tan rentables como otros proyectos de productividad. Entonces, para mí, y lo explico yo, el código de red para nosotros, para ustedes, para sus clientes que han vivido por muchos años sus problemas de calidad de potencia, pues es como un paraíso, ¿no? Cada quien hace su paraíso. Para mí mi paraíso es una playa, mariscos, cervezas, pero imagínense su paraíso ahí. Para mí ese es el paraíso ahorita del ingeniero que quiere resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque en el momento que se vuelve regulación, la evaluación financiera pasa a un segundo término, ¿sí? Entonces, el reducir el efecto financiero pues es una ventaja, pero a la vez pues tiene otra desventaja, ¿no? Que vamos a impulsar proyectos de modernización, pero necesitamos que las soluciones sean confiables y que los resultados es imperativo, ¿no? No es lo mismo decir, te traigo un proyecto que a lo mejor vamos a tener un retorno de inversión del 18%, oye, pues no me salió, salió mal, bueno, pero vamos a tener un retorno de inversión, pero es diferente, oye, pues no salió y no cumplo, ¿no? Y son inversiones importantes. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que esa implementación de los proyectos, pues el análisis esté muy bien fundamentado. Establecer claramente los objetivos, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces empiezan a ligar cosas, empiezan a ligar código de red con objetivos dentro de la planta. Entonces hay que estar en comunicación con los clientes de cuál es el resultado que estamos buscando. ¿Solamente queremos cumplir en la cometida o queremos tener otros resultados abajo? Es muy importante que se tenga esa comunicación con los clientes. Y sobre todo invertir en tecnología. O sea, hay un paradigma de la tecnología es cara. La verdad es que pues cuando salieron los primeros celulares pues sí eran muy costosos y ahorita pues ya es casi un commodity. Con la tecnología, la parte de compensación de reactivos pasa lo mismo. Hay tecnología de vanguardia que ya tiene muchos tiempos en el mercado, ya está madura y los precios son muy accesibles. Entonces, es el ejemplo que les ponía, ¿no? Los requerimientos del código de red actualmente nos obligan a pensar en soluciones de vanguardia. Si creemos que con soluciones del pasado vamos a lograr los objetivos del código de red, pues a lo mejor los logramos de manera parcial y vamos a tener que estar reemplazando equipo. Yo creo que es momento de empezar a buscar la solución en estas tecnologías de vanguardia que además nos dan otros beneficios. Y hay que tener un caso práctico, ¿no? Es una industria siderúrgica, como ustedes saben, la industria siderúrgica pues es de las de mayor consumo en el país, la más compleja en temas de calidad de energía, y pues estos les hicieron un poquito ahí como le dicen, la manita de puerco para que cumplieran el tema. El objetivo fue el cumplimiento del código de red y logramos
reducir el nivel de flicker. Aquí está el PCT, cómo baja a los niveles esperados, cómo consumían antes los reactivos y aportaban y cómo quedó al final. El tema del desbalance, cómo estaba y cómo quedó. Oye, pues qué padre el cumplimiento del código de red. Y cuando se los presentamos nos dijeron, olvídate del código de red, tuve un aumento del 5% de productividad en el horno. ¿Saben cuánto dinero es eso para una siderúrgica? ¿Sí? La reducción del tiempo de colada, el de consumo de energía, consumo de electrodos. O sea, una inversión que va a tener su retorno en menos de 24 meses. ¿Sí? Entonces, ahorita esta empresa que tenía cierta tecnología, ya por código de red, lo cumplió, pero está replicando soluciones en otras plantas solamente por productividad. Y así como está el tema cirúrgico, hay muchos casos, ¿no? Entonces, en resumen, el cumplimiento del código de red tiene beneficios muy importantes, inmediatos, cuando alguien llega a hacer las inversiones. Sin embargo, pensar que vamos a tener los mismos beneficios sin pensar en soluciones de vanguardia, pues creo que estamos ahí equivocados. Yo exploraría las soluciones de vanguardia y sobre todo el diseño y la especificación son clave para la optimización de los costos y de los resultados. Entonces, yo con esto termino mi participación. El mensaje es, yo creo, está el código de red, hay un objetivo, un cumplimiento, pero si nos vemos al fondo del ser humano, a nuestra parte egoísta, individualmente vamos a tener unos beneficios muy, muy importantes. Gracias. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Quisiera plantear rápidamente alguna pregunta a los panelistas. Comenzaría contigo, Mónica. Quisiera aprovechar la gran experiencia que tú tienes en distintos países y preguntar algo que a mí me causa mucha inquietud. Con respecto a México, ¿cuáles crees tú que son los principales retos para cumplir el código de red? Yo sé que lo dijiste excelentemente bien, no somos pioneros en México en un código de red. De hecho, cuando se elaboró se tomaron experiencias internacionales, pero en México, o nosotros los mexicanos, que tenemos una CFE, que tenemos un SENACE, que tenemos una CRE, con todos los datos que nos dijo el ingeniero José Luis, con la visión de los clientes que nos pone Alejandro sobre la mesa, en México, ¿cuáles son los principales retos? Gracias por la pregunta. Bueno, hay varios retos, sin embargo, apelo al que casi no nos gusta, y es un tema ríspido, y es al trabajo interdependiente entre los diferentes actores de este sector. ¿A qué me refiero? Que el código de red no se hace solito, ni se ejecuta solito, sino que tiene que trabajar el ente político, los industriales, los privados y nosotros como usuarios, inclusive nosotros como usuarios finales que de pronto no somos dueños de industria pero que estamos en un uso doméstico. Me fijé ahorita que levantaron la mano en tu pregunta, Alex, sobre usuarios. Todos hemos debido levantar la mano, porque de alguna manera todos somos usuarios domésticos. Entonces, ese trabajo entre una y otra dependencia es bastante ríspido en México, lo hemos vivido, lo vivimos por ejemplo en redes sociales, y esa es la barrera que tenemos que romper. Y ojo, porque ahorita estamos empezando, entonces lo que viene más adelante es que vamos a tener que seguir rompiendo esos retos y esas barreras con los nuevos desafíos que se nos están presentando. Esto no es un juego, y en el momento en el que entendamos que esto no es un juego, que esto no es una cuestión solamente económica o social, sino que es una cuestión de vida, yo pienso que vamos a seguir adelante, fluyendo mucho más fácilmente. Muchas gracias, Mónica. Una pregunta rápidamente para el ingeniero José Luis. Estamos en un foro de Expo Eléctrica donde creo yo está muy enfocado el tema a quienes son fabricantes, quienes son constructores, quienes pretenden pues a lo mejor especializarse un poquito más en un tema tan relevante como el código de red. Con toda la experiencia que usted tiene, ingeniero, y quisiera también jalar tal vez todos esos años que usted conoce dentro a la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué mensaje podríamos dar al foro el día de hoy
con respecto al sistema eléctrico y el código de red. Sí, muchas gracias, Héctor. Bueno, primero tengo que mencionar que en esta sala me dio gusto encontrarme con unos amigos con quienes nos tocó compartir hace muchos años en otras trincheras, ellos como fabricantes y yo como funcionario. Y algo que yo quiero compartir en este foro, obviamente mi comentario no quiero que se entienda como un tema de crítica, simplemente con la mejor intención de abonar. El día de la inauguración de este foro, el día martes, se hizo un comentario, una reseña en el sentido pues, de que había que aprovechar este foro desde el punto de vista de negocio, ¿no? Aquí se reúnen fabricantes, se reúnen distribuidores, se reúnen instaladores, y qué mejor foro que este pues, para hablar del tema de negocio, ¿no? y de ver cómo podemos hacer crecer esa cadena de valor desde el punto de vista de negocio. Yo preguntaría, sería muy bueno quizá en una edición de años futuros, pues que en este mismo foro pudiéramos tener un marco en donde tengamos mesas de discusión en términos, pues no de analizar esa cadena de valor, en términos de analizar las áreas de oportunidad de esa cadena de valor. A ver, el que fabrica, realmente hoy en día lo que tú fabricas cumple con los estándares, no cumple con los estándares, si no cumple, ¿cuál es tu ruta crítica para cumplir en el corto tiempo? Tú como distribuidor, cuando me toca a mí hoy en día hacer cotizaciones y mercadear, pues un mismo equipo de una misma solución, pues hay distribuidores que me lo entregan en 10 semanas y hay quienes me lo entregan en 20, ¿no? Y en la parte de costo, pues al final del día es un costo que termina impactándose en el usuario final, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una cadena de valor muy importante, en donde sí sería muy bueno tener esas mesas de discusión, en donde verdaderamente estemos revisando eso, porque repito, o sea, creo que la realidad no nos deja engañar. No era un foro apropiado, pero a lo mejor pudimos haber traído una lámina de índices de fallas, porque hoy en día tenemos acceso a esa información todavía, por marca y por condición de falla, y nos vamos a dar cuenta de que hoy en día hay una realidad muy importante que sí genera un impacto en el desempeño del sistema eléctrico y que al final del día no es atribuible ni a quien genera, ni a quien transmite, ni a quien distribuye, ni a quien consume. Es atribuible a quien fabrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante que cada uno de ustedes, en la trinchera que le corresponda, sí empecemos a revisar no solo el tema del código de red, sino el tema de toda la proveeduría que ustedes tienen y que su destino final es algún punto o es algún nodo del sistema. Porque entre más abonemos a mejorar la calidad y la confiabilidad del equipo como suministro, estaremos ayudando a abonar de manera directa la confiabilidad del sistema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Luis. Quisiera cerrar esta ronda rápidamente con Alex. Hablemos un poco de lo que está pasando. Hay un nuevo código de red 2.0 que se publicó el 31 de diciembre como regalo para todos los centros de carga y usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, como regalo de Año Nuevo. Pero, ¿qué mensaje le darías, Alejandro, a los centros de carga que están en media tensión? Creo que parte de los principales cambios o actualizaciones del código de red en esta nueva versión, pues les hace un llamado específico a estos centros de carga en media tensión, más que a los que están en alta tensión, ¿no? Sí, yo creo que aprendan del error de los centros de carga de alta tensión, no se esperen al final. Creo que, como bien dices, pues es un regalo y se tuvo un periodo transitorio de 2 años en los nuevos requerimientos. No es un tema nuevo, es un tema que los centros de carga de media tensión pues ya vienen sabiendo que existe los requerimientos a alta tensión y que probablemente venía este cambio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el conocimiento del documento. A mí me ha tocado que están muy desinformados, entonces creo que los retos que tiene la industria de media tensión, una es documentarse bien, acercarse a empresas que tienen pues el objetivo de promocionar correctamente el código de red y no ir solamente para vender equipamiento.